Ya estamos aquí entonces en vivo con Óscar Botinelli. Bueno, lo conocemos desde hace muchos años. Hemos trabajado con él y además destacado docente universitario. Gracias, Óscar, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Y hinchas de Defensor los dos. Hinchas de Defensor los dos, ¿verdad? Que es un dato clave. El más importante de todo. Es lo más importante del currículum. Dato de clave. No, y además estábamos hablando fuera de cámara también. Te agradecemos como en su momento, Eduardo, porque están todavía reponiéndose de un trabajo agotador. No, tremendo. Fueron días de mucho trabajo, ¿no? Sí, meses incluso, ¿no? Sí, claro. Estos días la culminación de meses muy intensos. La primera pregunta tiene que ver con algo que hemos hablado en alguna oportunidad, no acá, en algún encuentro que hemos tenido. Refiere al hecho de que Factum ha sido la única entidad, organización, empresa que consistentemente daba que primero estaba en la intención de voto el conjunto de los partidos que forman la coalición republicana, mientras las otras empresas decían lo contrario. ¿Cómo se explica eso, Óscar? ¿Hay diferencias de metodología? Bueno, yo creo que son diferencias de metodología en la indagación y en la presentación de datos. En Uruguay teníamos la costumbre de presentar tal, y después tantos no se sabe, no contesta o indeciso. En el mundo entero, digo, el mundo occidental, buena parte de América Latina, donde hay elecciones competitivas, la costumbre es presentar como si fuera el resultado, siempre. Después, en todo caso, se agrega, cosa que hacemos nosotros, bueno, gente indecisa o débil o volátil, tanto por ciento, para que la gente tenga idea. Esto implica un trabajo, nosotros lo inauguramos a lo largo de todo el 19. Y esta vez empezamos el año pasado, es decir, hacerlo 2 años seguidos. El trabajo es muy grande, primero porque lleva, mientras lo normal es hacer 1 o 2 preguntas, nosotros para llegar a esto te va a hacer 21. El procesarla, primero el largo cuestionario. Lo más importante es lograr ver las contradicciones de las personas, que son unas cuantas, y salvar las contradicciones. Y después analizar, y bueno, los análisis obviamente tienen un cierto aproximación donde se puede equivocar al asignar, ¿no? Pero estamos conformes, pues el año 19 tuvimos todo el año con un resultado que luego se reflejó. Por ejemplo, mientras todos decían que el Partido Nacional y el Frente estaban mano a mano, y después el Frente fue creciendo, nosotros siempre nos dio el Frente que empezó y terminó lo mismo, y el Partido Nacional donde estaba, y la coalición terminó por arriba que nos venía dando. Que más que la coalición, distintos partidos, porque ahí hubo mucho movimiento. Empezó el Partido de la Gente, terminó Cabildo, ¿no? Y ahora lo mismo. Lo que pasa es que, claro, esta vez tuvimos la ventaja de que el bloque ya es un bloque que después de haber gobernado, hace 2 años, 3 años, ya era visto como una entidad. Claro. No había que explicarlo. Claro, no nos olvidemos que la coalición como tal se forma el 5 de noviembre del año 19. Habían votado por separado, que explica mucho también el derrame de votos desde la candidatura, lo que debió ir a la candidatura de la calle Pou y fue la candidatura Martínez. En cambio ahora uno empezó a ver que había una coalición en la cual obviamente los partidos, sobre todo que no es el principal, con electores que la adhesión a la coalición como tal es más débil. Adhieren más a su partido y después son más volátiles para el balotaje. Y bueno, estamos conformes que ya es la segunda elección consecutiva que los resultados macro, digo, siempre hay diferencias, tendió a dar el resultado electoral. O sea, ustedes asignan desde el comienzo a lo que todo el mundo llama voto dudoso, indeciso, ustedes ya van proyectando hacia aquel lado. Sí, en realidad no es que hay decididos y dudosos. Sí. Nosotros terminamos haciendo 6 categorías, desde que va muy seguro el voto, muy fuerte, algo fuerte, bastante fuerte, algo débil, bastante débil, muy débil, ¿no? Y bueno, y eso lo vamos asignando. Llega un momento que la asignación tiene algo de artesanía, donde bueno, puede haber errores al tratar de que cosas parecidas se compensen en la forma de asignar, ¿no? ¿Es una manera de preguntar distinta o más puntillosa? Bueno, sí, porque, repito, primero ya preguntamos igual que los colegas. Ajá. Y por otro lado, nuestra metodología, para comparar las 2 formas de respuesta.
Y además, bueno, una sucesión de preguntas distintas, una por partidos, otra por personas, otras que son más indirectas. En general, el voto oculto tiende a descubrirse, digamos. Porque hay un momento que da pistas para dónde va, ¿no? Que no es lo mismo que el verdadero indeciso. Ahora, el otro problema que hubo en esta elección es que decían el 20% son indecisos, o el 10 o el 15%. El problema es que había dos tipos de indecisión. Una es indeciso entre voto a este bloque o a este otro. Otra, la gente que dice, estoy indeciso, no sé a quién, pero no sabía quién entre los partidos de la coalición. Bueno, no es lo mismo. Lo que yo decía, una cosa es entrar al supermercado, al shopping, a decir, ¿usted qué va a comprar? Bueno, todavía no sé, voy a ver qué hay. Y otro que viene, me voy a comprar ropa. La única duda mía es si es pullover o un saquito. Bueno, son dos tipos de indecisos, ¿no? Uno va directo a la ropa y de repente la única duda es el color. Bueno, acá pasaba lo mismo, que no era lo mismo. Decían, los indecisos se distribuyen igual. Bueno, depende a qué le llaman indecisos. Claro. Si el individuo está exclusivamente indeciso entre Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo, Partido Independiente, claramente hubo un margen importante de dudosos a Cabildo y al Partido Independiente que finalmente lo pierden, ¿no? Pero no lo pierden para el Frente Amplio. Lo pierden, bueno, el Cabildo perdió a varios lados, pero estoy hablando de lo último, lo pierden más bien hacia el Partido Nacional y el Partido Colorado. Entonces eso nos permitió llegar a este resultado, ¿no? Bien, y tomando en cuenta esos insumos que ustedes acopiaron en estas semanas, estos meses, y cruzando información, ¿pueden empezar a delinear o ver en dónde tienen que pescar cada uno de los dos bloques? En el caso del Frente Amplio, salir a pescar, digamos, fuera de sus votantes, y en el caso de la coalición, retener sus votantes, pero ¿dónde tienen que trabajar mejor para retener sus votantes? Claro, los discursos, más allá que no son del todo gráficos los de la noche del domingo, del 27, digo, no del todo gráficos porque todavía la coalición se sentía victoriosa y no tenía claro que el Frente podía llegar a 16 senadores. Eso se supo en la madrugada. Claro. Y el Frente estaba golpeado sin saber que le iba a tocar la lotería, ¿no? Entonces, pero lo importante es que el Frente hace un discurso al Uruguay. ¿Por qué? Bueno, porque lo suyo lo tenía sólido, tenía que captar afuera. Del otro lado, ¿cuál es el problema de Delgado? Que el que va al balotaje es el Partido Nacional, no va el Partido Coalición Republicana. Y lo primero necesario, visto la experiencia de todos los anteriores balotajes, en todo caso ahora vemos algún dato, primero consolidó adentro. Porque dicen, no, pero Delgado habló muy hacia adentro, en cambio Orsi hacia afuera. Que el problema de Delgado está adentro. Es decir, que todos los colorados lo identifiquen con él, más los cabildantes, más lo del Partido Independiente, más lo que se sumó, que en realidad él es diputado de la coalición, el Partido Constitucional Ambientalista del diputado Eduardo Lust. Bueno, todo eso tiene que compactar. Es decir, que de alguna manera es primero compactar y después ver hacia afuera. Y vista la experiencia de todos los balotajes anteriores, es primero compactar a los partidos, pero después compactar a todos los votantes. Porque, por ejemplo, voy a ver si encuentro rápidamente, nosotros tenemos 4 balotajes antes que este. Bien. En los balotajes anteriores, desde el de Valle, que ganó a Tabaré. De Valle que ganó a Tabaré, hasta el último de la calle Pou a Daniel Martínez, lo que venimos observando es que siempre hay una pérdida del sector, digámosle, tradicional, últimamente coalición, versus el Frente. Con Valle, lo que se llama swing es lo que se dice que se traslada, que es la diferencia de votos entre octubre y noviembre cada uno, y se hace la semisuma, da que hubo una traslación de 3,3. Eso aumentó a 4 y algo en el 9, un poco más en el 14 y 6 puntos en el 19. Ahora lo que se espera es que ese swing exista también a favor del Frente, pero dada la compactación de la coalición, no tenga las pérdidas del 19. Claro. Porque el 19, ¿qué pasó? El Cabildo Abierto recoge muchos electorados, que gran parte del problema después es que eran un poco
si no incompatibles, Diversos. muy diversos. Pero había uno muy claro que fue decisivo en esta elección y en el balotaje. 3% de todo el electorado, 3 un poco más, que habían votado al Frente, eran mujiquistas, y se decepcionan en el último gobierno del Frente, o por la seguridad o porque habían caído económicamente. El Frente decía, pero ¿cómo? Si estaban mejor que 20 años atrás. Sí, pero la gente mide como estaba 5 años atrás. 5 años atrás habían caído. Votan a Manini y a Daniel Martínez. Entonces ahí vienen 3 puntos. Y Talvi, que surge con un discurso socialdemócrata, capta un electorado que podemos llamarle de tinte astorista, que veía un socialdemócrata medio parecido, también decepcionado este electorado del Frente. Pero cuando llega, que el tema ya no es Talvi, sino la calle Pou, bueno, entre el candidato del Frente y la calle Pou considero o que es mejor o que es menos malo. Claro. ¿No? Usted dice que el votante de Cabildo ahora es más fiel a Cabildo o más coalicionista y que el votante colorado es más un perfil colorado para retener la coalición. Bueno, sí, el de Cabildo con todo puede tener todavía alguna migración. ¿Y entonces en dónde estaría la eventual fuga ahí? Bueno, no, por eso la eventual fuga creo que está en votantes colorados, en votantes Cabildo e incluso el Partido Independiente. Es decir, que la suma de ellas... El tema es el siguiente, la coalición va a terminar aparentemente, porque nos falta abrir los votos observados, en 75.000 votos de ventaja sobre el Frente. Pero acá hay un tema muy importante que yo veo que se están salteando muchos análisis. Fuera los bloques y con una definición política, podemos llamar en un tema clave, hay 120.000 votos de personas, de partidos que votaron el sí fuera del Frente Amplio. 65.000 de Identidad Soberana de Salle, 10.000 casi, 9.000 y pico de Unidad Popular, Frente de Trabajadores, otro tanto el PERI, y esto que es muy importante, gente que votó en blanco y puso el sí, 34.000 votos. Sí. Da una cifra de 120.000 que se ve que tienen una lejanía fuerte de los dos grandes bloques, y hay un tema que los capturó, no es tanto me da cualquier cosa o estoy apático. Y ahí tiene una reserva el Frente, porque la coalición claramente está en contra, que depende de cómo se posicione con, no digo el plebiscito, con algunos puntos que están en la reforma y que podrían ser tomados. ¿Que puede tener que ver capaz que con el bolsillo? Tiene que ver con dos cosas, que ya más o menos algunas pistas han salido. Primero, bueno, el aumento de que no haya ninguna pasividad por debajo del salario mínimo nacional, que afecta a 308.000 personas. Y lo otro, bueno, la SAFAP. Bueno, la SAFAP, el sistema de ahorro queda, las SAFAP subsisten, pero pasemos todo al Estado, será FAP República, yo qué sé. Con eso puede probablemente contentar una parte muy importante y por lo menos, si conquista un poco más de la mitad, ya empató en el momento arranque sin necesidad de que haya swings de un lado al otro, ¿no? Oscar, vamos a un pequeño corte y seguimos en instantes aquí en Periodistas. Aquí comienza el espacio publicitario. Músicos de turno en la vieja Farmacia Solís. Lunes a las 23. En Canal 5. Sí, quiero. ¿Sabías que ahora es posible casarse en cualquier rincón del país, sin importar dónde viva la pareja? Desde el 1 de enero de 2023, los matrimonios civiles pueden celebrarse en cualquier departamento de Uruguay. Podés iniciar el trámite en línea en mec.gov.uy/registro-civil. Más ágil
Más eficiente, más accesible, más cerca. Hola, ¿acá es donde tienen la energía? Claro. ¿En qué te puedo ayudar? Mi robot dejó de funcionar. Vamos a tener que hacerle una inspección completa. El sistema de generación está perfecto. Vamos a tener que reprogramarlo. ¿Y vos podés hacer eso? Sí, claro. Y vos me vas a ayudar. Apreta este botón por 3 segundos. ¿Así? Sí, perfecto. Ahora se va a llenar de energía. En UTE siempre te atendemos con la mejor energía. Por eso abrimos una nueva oficina comercial en Montevideo Shopping para brindarte asesoramiento especializado en planes y tecnologías eficientes en un amplio horario de atención. ¿Viste, mamá? En UTE siempre te resuelven todo. UTE, transformando con energía nuestro país. ¡Uruguayos! Este es un año muy especial, lleno de promesas. Y nosotros sabemos que las promesas se cumplen. ¡Se cumplen! Porque cuando nos prometimos un centro de rehabilitación, lo construimos y lo expandimos. Y cuando nos comprometimos con llegar al interior del país, allá fuimos. Pero hay promesas que son mucho más importantes. Como Lucía, que prometió comer solita. Y claro que pudo. O Jeremy, que prometió seguir practicando. Y no faltó nunca. ¡No faltó nunca! Porque cada vez que los uruguayos depositaron su confianza en nosotros, ¡cumplimos! Una cosa les prometemos. ¡Vamos a seguir cumpliendo! A la hora de elegir, elegimos dar lo mejor, porque nos mueve el corazón. Teletón, 8 y 9 de noviembre. Aquí finaliza el espacio publicitario. Seguimos en vivo con Oscar Botinelli. Estábamos hablando antes del corte, descomponiendo un poco el voto, la influencia del sí, de la reforma de la seguridad social, etcétera. Sí, hay un dato que es este. El sí va a tener aproximadamente 950.000 votos cuando termine el voto observado. El 62% del voto por sí es de personas que votaron partidos contrarios a la reforma. Interesante. Un 4%, estoy dando cifras muy redondas, ¿no? Son los que votaron en blanco y sí, y 34% son solamente, digamos, los que corresponde los partidos por el sí y el sí. Es decir, casi los 2/3 están por fuera de eso. Además, 62% en sentido contrario. En gran medida es muy difícil todavía estimarlo, hay que esperar, hay que tener más datos, pero uno diría muy buena parte de ese 62% de votantes del Frente Amplio. Por eso uno puede decir claramente que la mayoría de los votantes del Frente Amplio holgadamente votaron el sí, cuando los sectores partidarios del sí eran la minoría del Frente Amplio. Entonces, ese es un tema que le golpea en la campaña electoral del balotaje, ¿no? Es interesante, ¿no? Perdona, si me permitís una cosa. Que ¿Y ahí le viene... golpea en sentido contrario a Delgado o a favor de Delgado? No, le golpea en el sentido que le provoca el tema de que tiene que buscar cómo lo resuelve. Resolver el diálogo con esos votantes. Discursivamente ya lo estamos viendo. Y además el problema es el siguiente. ¿Cómo hace Orsi para capturar este electorado sin un corrimiento que le pueda hacer dudar o perder hacia el lado, llamémosle, más moderado? Digo, es un juego delicado, ¿no? Claro. Posible, muy posible lograr, pero delicado. Entonces no puede haber excesos. Claro, pero no hay un llamamiento en general a los partidos políticos, porque la gran mayoría de ellos, incluido el Frente Amplio, salvo 2 sectores, llamaron a no votarlo o aconsejaron no votarlo y obtuvo casi un 39%. Sí, este es un caso extraño porque en el año 89, recuerden la primera plebiscito que se llamó de los jubilados. Si bien pasó algo parecido, pero el proceso fue al revés. Hubo un gran movimiento, que era lo que tenemos hoy, el ajuste automático de las pasividades por índice medio salario. Se fue creando un clima tan a favor que los partidos que dudaban empezaron a volcarse a favor.
pero alguno muy contrario, y que dijo, no hay que ensobrar el sí. Terminó diciendo, ensobran el sí, que primero hay que ganar y después vemos cómo se resuelve el tema. Es decir, fue una cosa parecida, pero sumándose los partidos políticos a la reforma. Acá fue un embate frontal, y sobre todo al lado del Frente Amplio, ¿no? Durísimo, y el voto no acompañó eso. En el caso del Frente Amplio mayoritario, pero también por datos muy primarios que hay, que habrá que cuantificarlos más adelante, con el voto a voto, la planilla voto a voto, es que hubo un número no pequeño de votos al Partido Nacional y al Partido Colorado con el sí blanco, con el sí de la Seguridad Social. Es muy difícil cuantificarlo, ¿no? Pero no es que fue algún caso suelto, ¿no? ¿Hay algún dato que les permita por lo menos ver un poco hacia dónde irían los votos de esos partidos chiquitos, incluyendo el no tan chiquito de Salle? Bueno, yo diría lo siguiente, la experiencia, que no es tan grande como la de esta vez, es que los partidos chicos en general decretaban, disponían, exhortaban, vamos a votar en blanco, vamos a votar anulado. El electorado no seguía eso. La elección pasada, por ejemplo, los votantes de Salle, que fue 19.000 votos, pero estaba con el Partido Verde Animalista, más lo del PERI, más lo de aquel partido digital, la estimación da, a grosso modo, mitad y mitad entre Lacalle Pou y Delgado. En forma pura da la impresión de que el voto de estos partidos, Salle, PERI, Unidad Popular hacia el frente, y ahora va a ir, aunque la dirigencia no está en esa línea. Pero probablemente el voto de Salle, que originalmente nos daba de cada 3 votantes, uno para acá, uno para allá y otro que no sabía, por lo menos que no sabe, se va a inclinar para el frente, para Orsi, si se posicionan en cierta línea con el sí de la Seguridad Social. Yo creo que ese puede ser el elemento que vuelque. Si no, está medio mitad y mitad. Pero lo que da la impresión que tiende más a 2/3 hacia Orsi y 1/3 hacia Delgado, ¿no? La mayoría de las encuestadoras dicen que que hay una ventaja por el Frente Amplio, no lo sumado de los porcentajes, sino por la mayoría parlamentaria y demás. ¿Dónde tiene que morder, además, Delgado? Usted dijo no reforzar la coalición, ese fue el discurso un poco que se vio en la noche del domingo, ¿y a dónde más tiene que ir a buscar? Bueno, a ver, por un lado, ya las encuestas previas a todos nos daba esa simulación de balotaje que hay que siempre tomarla con precaución, por una cosa antes de octubre y otra después, una ventaja más grande, más chica, según la forma de medirlo, para Orsi sobre Delgado. Nosotros siempre insistimos, bueno, esto es un aproximado y depende de los impactos que el 27 de octubre. Y claramente el 27 de octubre se dio un escenario que favorece, estoy hablando de la arquitectura, al Frente Amplio, es decir, lograr, por una cosa que era lo más probable, que el Frente Amplio tuviera 15 senadores en una votación como la que nos daba a nosotros, y 15 la suma de la coalición. Pero claro, la no entrada de Salle, para empezar, despejó que se divide entre los bloques. Vamos a aclarar, entre 2 bloques hay 2 posibilidades si el número es par, si es 30, o quedan 15 a 15 o 16 a 14, no hay forma de que uno quede con una ventaja sobre el otro. La no entrada de Mieres y la no entrada de Manini, que sumados equivalen a un senador y pico, le dio una gran comodidad al frente, sumado que como el Partido Colorado y el Partido Nacional, que son los otros 2 partidos de los 3 que entraron al Senado, tuvieron entre sí lo que podemos llamar desperdicio de votos, ¿no? Sumados da una cosa, pero al separado otra, le permitió al frente que los votos propios más bien le permitían 14 a 15 llegar hasta 16. Y esto cualitativamente da una diferencia muy grande, porque el Senado se transformó en clave en este país. Son esos desniveles constitucionales, que una cosa es cómo se lee la Constitución y otra cosa cómo es la política. Cuando todos los líderes políticos se sientan en el Senado, esa es la Cámara que decide, más allá de las normas jurídicas. Y el tema es que el Frente Amplio puede gobernar solo
sin mayoría en la Cámara de Diputados, por la Cámara de Diputados históricamente se demuestra que se puede construir una mayoría. Lo hizo el Frente Amplio cuando le faltó un diputado en la legislatura anterior. Lo sintió también en unas cuantas cosas. Bueno, no, lleva a que... Hay una cosa que es esta, regla general. Cuando tú tenés que dialogar y acordar, vas a disminuir tu programa. Y a veces, enseñanza española con el PSOE y el Partido Popular, cuando tuvieron los mayores problemas es cuando tenían mayoría parlamentaria y atropellaban con lo que querían. Y cuando tenían que empezar a negociar es cuando sintonizaban un poco más con el grueso de la sociedad. Y le pasó también, por ejemplo, el Partido Nacional, la legislatura, no estoy hablando en este periodo que hubo coaliciones, la legislatura del 63-67 le faltaban 3 diputados y bueno, y surgía en un momento era con el Partido Demócrata Cristiano, en otro momento con el grupo de Michelini y llegaban que aprobamos el presupuesto, aprobaban esto, lo otro, es decir, obliga un trabajo de diálogo y de surcido y se puede hacer. Es muy difícil hacerlo en el Senado, porque el Senado son los grupos políticos, los partidos que están. Creo que la pregunta de Maguita me parece apuntada también, ¿de dónde iban a salir los votos? ¿A dónde tiene que ir a buscar los delegados? Usted decía en una primera instancia ese discurso del domingo era reforzar la coalición, pero con eso solo no alcanzaría. Bueno, lo primero, si se prevé alguna fuga de la coalición, que es la línea histórica que tenemos en el 99, es taponear todo lo que pueda, para empezar, esa fuga. Ya eso le ¿El hecho de que haya tenido 5 años de gobierno lo favorece en relación al pasado? Desde que sea una coalición ya, que no que se está formando... El que sea coalición sin duda es un elemento de solidificación frente a lo que era suma de partidos sueltos, ¿no? Eso claramente es una ventaja. Yo diría, es más fácil solidificar. Y lo otro, ver, bueno, en esos 100.000 votos, cómo capta esos 120.000, digamos, de partidos chicos o del solo sí. Bueno, no es todo que puede ir hacia el frente ni hacia el voto en blanco. Entonces, bueno, ¿cómo puede tener un discurso sobre, porque la elección no es sobre la seguridad social, puede haber otros temas convocantes que rompan el eje de la seguridad social a esos votantes. Me parece que ahí, pues una masa de 120.000, cuando los bloques están con diferencias no tan grandes, esa masa que está suelta de 120.000 es muy, muy importante, ¿no? Bien, como para ir cerrando, Botinelli, está subyacente un asunto que en realidad estamos en plena campaña rumbo al balotaje, pero es que para el 2029 seguramente se consolide el partido Coalición Republicana. Incluso ya hay algunos dirigentes de primera línea que lo están planteando. O sea, Alex Jumpierres, exintendente de Rocha, por ejemplo, hace poco salió con el tema. ¿Es la próxima parada lógica esa? No lo sé, lo sé por lo siguiente. Primero, no nos olvidemos que Uruguay tiene 2 partidos que desde que empiezan a conformarse, antes de saber cómo se iban a llamar, va a cumplir 200 años el año que viene. Uno diría, con la Vallejo y Rivera empiezan a perfilarse los partidos. Entonces, hay tradiciones muy densas y en particular el Partido Nacional, que es un partido que se ha rejuvenecido mucho. Hay que ver en el voto juvenil cómo prácticamente el grueso estuvo entre Frente Amplio y Partido Nacional, un Frente Amplio menos dominante que antes en los nuevos votantes. Ha recreado una mística, un relato partidario, un relato de lo blanco. Entonces, ese es un riesgo que tiene la fusión. Quizás es menor en lo colorado porque la base colorada, que es dura, pero más pequeña. La votación del Partido Colorado es mucho mayor a esa base dura. Lo otro es un problema que es el siguiente. Uno gana en la arquitectura al distribuir las bancas, pero cuidado que es más fácil captar que para el Partido Nacional, que para el Partido Colorado, para este otro que para un conjunto que después va con candidato único. Entonces, si dijera, bueno, se recrea la coalición y se vuelve al viejo sistema de pluralidad de candidaturas que estuvimos en la elección de 94, yo diría que sí. Esto de la candidatura única hay que ver cómo se administra. Hay experiencias en el mundo de cómo se hacen primarias y cómo se aceptan y la gente la recibe, pero es un trabajo que no es automático. Sumemos, fíjese que si sumamos ahora teníamos una banca más, no es tan automático.
son filigranas que hay que realizar, y hay mucha experiencia, sobre todo europea, con este tema, que da para que sea bueno y para que sea malo. Todo depende cómo se estudie, ¿no? Óscar Botinelli, presidente de Factum, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Periodista Alfonso Leza, magíster de Ciencia Política y de Defensor. Bueno, sobre todo eso. Gracias por la muchísimas visita. gracias por Gracias estar a con ustedes. nosotros después de todo este periodo tan agotador.